Amigas, amigos, muchas gracias por estar en una emisión más de Versiones Públicas. ¿Qué está pasando en el mercado? El mercado vota, el mercado habla, el mercado está en contra de las reformas al Poder Judicial, el mercado está nervioso. Todas estas frases las hemos estado escuchando casi como mantra en los medios de comunicación desde el 3 de junio hasta la fecha. Y más desde que se confirmó que la coalición Sigamos Haciendo Historia obtuvo la mayoría calificada en el Congreso. Y se han desatado una serie de comentarios, especulaciones. Pues la verdad es que en realidad no son análisis, son propaganda. Propaganda de un tono neoliberal que ya no corresponde ni con la realidad económica del país, ni con la fortaleza de la economía misma del país. Y para poder hablar de manera muy didáctica con ustedes de todo este fenómeno, tenemos aquí el enorme gusto y el placer y el honor de tener a Elvira Concheiro, maestra, que nadie puede acusarte de tener una formación neoliberal, no. Pero también nadie puede señalar que no eres conocedora del tema. Como tesorera de la Federación y como economista, has vivido tú todos estos procesos. Y justo estos últimos 15 días, donde hemos estado observando esta especie de, ahora sí que de mayoriteo, de propaganda, en donde nos hablan del mercado como si fuera una entidad abstracta que tiene sentimientos, que tiene emociones, que tiene partido, pero que no tiene intereses. En realidad, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de estas fluctuaciones en la Bolsa Mexicana de Valores y de la paridad del peso frente al dólar, Elvira? Muchas gracias, Genaro. Creo que es muy importante esto que quieres dilucidar, porque hemos tenido durante, no estos últimos 15 días, sino por décadas, en todo el periodo neoliberal, esta construcción ideológica de un mercado que se define en abstracto, pero que se usa para definir ciertas políticas o ciertos acontecimientos que tienen también una lógica económica que nunca analizamos, que nunca vemos, y que creo que la sociedad mexicana tiene que en este crecimiento democrático que estamos teniendo, en este crecimiento de interés, de participación, de cultura política, también entrar al conocimiento de cuáles son esos procesos, de qué hablan cuando hablan de mercado, de qué hablan cuando hablan de la Bolsa Mexicana de Valores, de una devaluación, de una caída de la bolsa. Y esto es lo que nos permite este acontecimiento, que fue bastante ligero, pero fue el día 3 de junio, al día siguiente. El lunes negro, incluso. Exacto, ¿no? Que nos lo pintan como un lunes negro, que fue una ligera caída de la bolsa y un repunte al día 4 brutal, y que hoy ya tenemos. Ahora vamos a poder ver en una gráfica que traje para que veamos cómo es el comportamiento. Las bolsas en general tienen estas fluctuaciones. ¿Por qué? Porque concurren empresas que están en compraventa permanente de sus acciones. Entonces, ¿qué es lo que puede explicar el que... Ahí está, mira, esa es la gráfica. Ese pico hacia abajo fue el del 3 de junio, que fue una caída el día 4 está allá arriba, ¿no? Y ya está más o menos en este momento a la altura. Este es un comportamiento, digamos que normal, cuando tienes algunos acontecimientos que te permiten decir por qué la bolsa bajó. Así es. No quebró, no se vino en cascada, no son empresas, no es un crack. ¿Por qué no es un crack? Porque solamente algunas empresas bajaron el precio de sus acciones, que se recuperaron muy rápidamente,
otras permanecieron en estos días con ciertos problemas, y eso es muy interesante de analizar porque la sociedad mexicana tiene que saberlo. Si, por ejemplo, un banco como Banorte, que es el banco mexicano más importante, el tercero de todo el sistema financiero, tercero o cuarto lugar, está teniendo ciertas expectativas. Yo supongo que eso pudo explicar esta caída de las acciones de Banorte, que es un banco que está sometido a eso, a la compraventa, es uno de los que más concurre, por eso es una de las grandes empresas que domina el mercado de acciones, que son unas cuantas por lo demás, ¿no? Estamos hablando de que un número aproximado de 35 empresas que son las que conforman, estas se van revisando cada 6 meses, porque las empresas suben y bajan en cuanto a cómo les va en el negocio en un trimestre o en un semestre y cómo están teniendo expansión o al revés. En fin, esta es la vida normal de las empresas, y cuando concurren al mercado de la bolsa de valores, el mercado accionario que se dice, es para recoger dinero de la sociedad o de otros inversionistas y tener proyectos de expansión. Banorte estuvo todo el año pasado anunciando que tenía enorme interés. Es un banco que tiene su sede en el norte del país, en Monterrey, y que tenía enorme interés de generar todas las condiciones para un proyecto de inversión tan fuerte como el de Tesla. Ah, ok. Y cuando Tesla no ha confirmado esta inversión, justo unos días antes o el mismo día, no recuerdo, se anunció que Tesla no confirmaba todavía la inversión en México. ¿Y qué había pasado todo el año pasado? Que Banorte pues estaba convocando inversionistas para hacer toda esta inversión en infraestructura para esa mega empresa. No ocurre, y yo puedo suponer, no estoy segura, porque esas son de las cosas que no se informan hasta después, que quizá el no anuncio, porque en esos días salió que Tesla no confirmaba y que en cambio tenía otros líos, porque Tesla está también problemada en varios asuntos. Entonces, y que probablemente Tesla, ese proyecto que tenía para México, se lo lleve al sudeste asiático. Ha estado ese rumor. Entonces, eso es una de las posibles explicaciones de por que las se vendieran las acciones de Banorte. Exacto. De Banorte. Si Banorte en ese momento no tiene esa proyección de inmediato de grandes inversiones o de una... esa puede ser una, o América Móvil de Carlos Slim, que ha venido diciendo que el precio del dólar estaba muy bajo cuando a él le conviene un precio alto. Más alto, exacto, pues por el tipo de productos que genera. Ahí está, mira, una muestra. Fíjate. De cómo está América Móvil cuando sube el precio del dólar, baja el peso, sube las ganancias de América Móvil. Así es. ¿No? Ahí se cruzan, es inverso. Es decir, la devaluación del peso beneficia en corto plazo a América Móvil. Claro, porque como a otros exportadores. Así es. ¿No? Todo el sector exportador, que es muy amplio, México es un país muy exportador, le conviene en general más un dólar más caro. Sí, pero ahí tenemos clarísimo cómo el 3 de junio, el 5 de junio de este año, que baja ahí en el último pico. En el último pico, sí. Y suben las ganancias. Exactamente. ¿No? Suben las acciones. Esas son todas las fluctuaciones. Es decir, tenemos que ver que la economía es así y las empresas son así. Se mueven en ganancias, pérdidas, ahí van fluctuando conforme, pues... Y son 10 empresas nada más las que controlan, digamos, el 50% del volumen de las acciones en el mercado. 5 tienen el mayor. 5. Aquí tenemos esta lista, están ahí justo Grupo Financiero Banorte. Efectivamente son
Te voy a decir, esas tienen el 60 y tantos por ciento, 68%. Según Está recuerdo, FEMSA, que ¿no? es Coca-Cola y Oxxo y todos los proyectos de energía. Grupo México, que es de Germán Larrea, que justo acaba de suceder lo de Pasta de Conchos, el rescate. América Móvil, Carlos Slim, Walmart, que el curioso Walmart, a los 2 días de este supuesto lunes negro, tuvo una reunión con la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, para confirmar que ellos van a seguir invirtiendo, y ahí hubo un repunte Sí. de las acciones de Walmart. Sí. Cemex, el Grupo Aeroportuario del Pacífico, Grupo Aeroportuario del Sureste, Grupo Bimbo y Arca Continental, ¿no? Lo que quiero, fíjate, insistir es en que el mundo empresarial es muy fluctuante, muy sensible, efectivamente. Tiene señales, ¿no? De mucho tipo, pero hay algunas claves Sí. que nos pueden decir, sí, aquí hay un foco rojo. Por ejemplo, bueno, si los resultados de una empresa están siendo muy negativos, o sale un informe de que un monstruo como Banorte viene perdiendo o tiene dificultades, bueno, pues sin duda va a haber una repercusión. Y estas empresas, si bajan, como bajaron un poco ahora, no es mucho tampoco la bajada, pero bajaron, pues jalan al resto. Exacto. Porque sí hay una incidencia en otros ámbitos de otras empresas. Además de que tienen en sí mismos, entre ellos, pues muchas conexiones y muchas, Así es. ¿no? Estamos hablando pues del sistema financiero, que todos sabemos cuánta incidencia tienen en toda la vida económica. Entonces, creo que esto es lo principal que tenemos que entender para no dejarnos manipular. Sin embargo, esta explicación tan clara y tan sencilla que estás dando de que hay 10 empresas, de esas 10 empresas, 3 o 2 sobre todo, tuvieron fluctuaciones importantes en esos días, no la dan los medios de comunicación. No la da. No se menciona al Grupo Financiero Banorte, no se menciona el tema de América Móvil, no se menciona ni siquiera el comportamiento de Walmart antes y después de la Sí, porque reunión. fíjate que venía, si vemos en las semanas anteriores, ya venía anunciado ciertas bajadas de todos este grupo. Exacto. ¿No? Venían Había una pequeñas, muy tendencia. pequeñas, pero había una tendencia de ese tipo. Lo que ¿no? sí mencionan es que el mercado Exacto. está en contra de la reforma al Poder Judicial. Eso es impresionante. Este es un salto cuántico un poco teológico, ¿no? Es decir, las acciones no son votos. No son votos. Eso es muy importante. Eso es lo que puede afectar la democracia. Este mundo empresarial no es democrático. O sea, ahí hay dueños y que deciden inversiones, y si ponen sus empresas en tales negocios o en tal otros, eso lo deciden los dueños exclusivamente. Y ese es el mundo de los corporativos. sálvese el más fuerte. Así es. ¿No? Entonces, bueno, y a veces se llevan rudo, hay que decirlo, Claro. entre los empresarios, porque la competencia es uno de los factores pues de la vida de las empresas, ¿no? Yo soy más fuerte en la medida en que compito con el de enfrente y le gano Así al de es. enfrente. Bueno, ese es el mundo empresarial. Y cuando no lo ponemos aparte, que es una de las cosas importantísimas que hizo este gobierno, poner la atención en que durante todo el régimen neoliberal lo que había habido es una fusión del poder político con el poder económico, Exacto. que no había claramente separación entre lo público y lo privado, y entonces esto privado dominaba, y por eso es el lenguaje de el mercado como un dios, como decías tú, el mercado como el que decide qué es bueno, si aprobamos una política económica o no, si restringimos salarios, y como decía hoy el presidente, ¿verdad? El programa del Fondo Monetario Internacional era muy rudo, ¿no? Era muy rudo, y nosotros ya no lo estamos siguiendo porque estamos separando lo que pueden ser los intereses económicos de los intereses públicos generales de la sociedad. Y la sociedad mexicana tiene que acostumbrarse a decir, no es una palabra mágica
o una definición de un mundo desconocido, un monstruo que ahí está, que nos acecha y que nos define qué hacer o qué no hacer. Y que hay que tenerle miedo Y que hay que porque nos tenerle puede llevar a miedo. la crisis. Exacto. Y entonces, si proponemos cosas tan importantes como una reforma al Poder Judicial, entonces puede molestarse ese monstruo que está atrás, acechando, ¿no? Esto es falso, esto es falso. El mundo de los negocios tiene una lógica y que teniendo datos macroeconómicos tan importantes, tan buenos como tiene México actualmente, no había ninguna y no hay ninguna razón para un problema económico, un descalabro económico, ¿no? De hecho, la balanza de pagos está muy bien. La balanza de pagos está muy bien. Eso quiere decir que estamos exportando más de lo que importamos. Miren qué diferencia con los otros gobiernos. El azul es el panismo, en la época del panismo. Verde es cuando toda la etapa de Peña. Y en rojo está en alto porque estamos exportando más, por eso nos hemos convertido en el país principal. En el principal socio de Estados Unidos, ¿no? Es por esto, porque estamos teniendo una mayor producción en el país y exportando más. Esto puede estar también presionando hasta dónde sube o baja el precio del peso. Exactamente. ¿No? Del dólar, perdón. Entonces, si el dólar es muy bajo su precio, pues ese sector exportador a los exportadores. Se afecta. Las remesas se afectan, en fin. Entonces tiene que ir en este sistema de la libre flotación del precio de la moneda, pues ajustándose. Así y de pronto, no, pues que no baje tanto, que se quede en uno. Yo venía oyendo que el sector exportador decía, no, lo correcto sería un dólar alrededor de 18.50 pesos. ¿Qué es lo que estamos ahorita más o menos? ¿Qué es en lo que estamos? A lo mejor se va quedando por ahí. Ya hoy bajó, ayer subió y así va encontrando, eso sí, en el mercado, porque ahí se concurren esas empresas y entonces, no, pues los que están interesados en que Pemex, por ejemplo, está interesado en qué, pues también en un dólar alto, porque claro, es exportador y necesitamos fortalecerlo. O sea que no siempre es malo una devaluación cuando está respondiendo a esos, digamos, lógicas económicas que concurren. Hay algunos otros, desde luego, para el común consumidor, el general consumidor, pues tener un dólar caro, pues nos afecta, porque muchos productos también que consumimos, pues vienen del extranjero, vienen en precio de dólares. Exacto. Pero hasta ahora no ha habido. No lo ha sido, porque está regulándose en una lógica sana. Exacto. Que eso es lo que es importante. Cuando vemos todos los elementos de cómo está la economía mexicana, subiendo el salario, bajando el desempleo en niveles muy importantes, esa balanza de pago que acabas de mostrar. En fin, todos esos elementos hacen una economía sana que no puede ocurrir lo que los medios estaban deseando. Exactamente. Que hubiera un crack que dijera, este próximo gobierno no tiene futuro porque ya no se va a... No es así, no es así. Y así lo quisieron leer quienes tienen una posición que perdieron las elecciones, digamos. Claramente, y esos son los medios de comunicación. Pero los medios de comunicación, fíjate que es muy importante, Genaro, que lo pongamos en la mira porque ya fueron irresponsables durante la campaña electoral, diciendo cosas que no eran verdad. Así es. Y lo son en relación con unos acontecimientos muy localizados, yo así lo ubico, que fueron acontecimientos económicos muy localizados en ciertas empresas, como un ajuste de ellos mismos. América Móvil bajó y de pronto ya subió y ya quedó más alto el precio de... O sea, se estabilizó. El ingeniero Slim sabe hacer buen negocio en la Bolsa de Valores, siempre lo ha hecho. Entonces ahora está un poco más alto el precio de América Móvil, o sea que le fue bien con ese movimiento de la bolsa. Son acontecimientos, digamos, normales entre los grandes empresarios y muy localizados.
pero los medios, esto es lo que nos tiene que llamar la atención. Así es. ¿De qué manera se coordinan para decir una gran mentira? Y eso es lo que creo que ahorita tenemos que analizar. Vamos a un corte, no nos dejen, regresamos a Versiones Públicas. Regresamos a Versiones Públicas. Estamos diseccionando la economía mexicana y las condiciones de la economía mexicana con la tesorera de la Federación, Elvira Concheiro, alrededor de este mito y esta propaganda de que el mercado está descontento con los resultados electorales y en específico con la mayoría calificada de la coalición ganadora en la presidencia, ¿no? Ahora, no solamente creo que es de una irresponsabilidad extrema, Elvira, lo que están haciendo, sino también de un sadismo muy fuerte, porque en estos momentos están tratando de explotar, desde mi perspectiva, no sé cómo lo veas, un miedo ancestral de una generación de mexicanos que desde el 82 hasta el 2017 hemos vivido procesos de crisis sexenales, donde hay fuertes devaluaciones, donde pues está la devaluación del 82, la histórica que determina la llegada de los neoliberales con Miguel de la Madrid, y luego la devaluación y el crack del 87, que determina la llegada de Carlos Salinas de Gortari, el pacto de solidaridad, el congelamiento de precios, o sea, la sociedad aterrada. Y ni hablar del 94, cuando la economía o el mito salinista estaba agarrado de alfileres y lo que se demostró es que esos alfileres eran eso, una cosa ficticia, cuando había un déficit de la balanza de pagos, había un endeudamiento enorme y ese mito de la modernidad de Salinas se fue abajo en diciembre del 94 y el país tuvo que vivir una de las peores recesiones económicas de los últimos años en el 95. ¿Qué diferencia hay de todos esos procesos traumáticos para la sociedad mexicana con ahora? Fíjate que es muy importante ese recuento que haces, porque lo que tenemos que entender es que el régimen neoliberal, que es bastante de shock, digamos, de someter a la economía y a las sociedades a situaciones de mucha tensión y de muchas crisis. De hecho, se alimenta de ellas, porque alrededor de esas crisis lo que vino fue todo un proceso privatizador, después otro proceso reprivatizador de la banca, por ejemplo, en esas situaciones de crisis. Entonces podías rematar los recursos naturales, podías rematar las empresas públicas, los bancos que habían sido nacionalizados en ese momento del primer crack del 82, 81. Toda esa situación de mucha inestabilidad, eso es el sistema neoliberal. Avanza de esa manera. En esa incertidumbre. Es muy salvaje en ese sentido. O sea, sí hace transformaciones de la economía a través del shock económico. Exacto. De devaluaciones en serio, de caída de salarios brutal, de cracks en las bolsas. Lo estamos viendo en Argentina. Y no es solamente, exacto, lo estamos viendo en Argentina, iba a decir eso, y no es solamente México. Podemos hablar del modelo neoliberal como un modelo salvaje que vive de las crisis económicas, porque en el mundo entero ha ocurrido así, ¿no? Y sobre todo en esos polos donde se instalan las nuevas empresas, que devastan los salarios, las condiciones laborales, y entonces ahí se instalan las empresas. Sí es un esquema a nivel internacional extraordinariamente costoso para la sociedad. Esa es la gran diferencia, diría yo, que desde el 2018, en México se intenta un nuevo proyecto que sale de esa condición. Así es. De someter a la sociedad a una tensión económica tan brutal como hemos vivido en décadas anteriores.
Por el contrario, lo que se ha intentado con bastante éxito es restablecer un mercado interno, que en mejores condiciones el salario, restituir los derechos de los trabajadores, una relación más, digamos, cordial entre empresa y trabajador, para decir, bueno, no puedes explotar al extremo y dejar sin condiciones como era esto del outsourcing, sin derechos a los trabajadores, ¿no? En fin, creo que ha tenido mucho éxito, sobre todo el tener condiciones de inversión segura, ¿no? Sin sobresaltos, entre otras cosas por ser un gobierno democrático que dice todo el tiempo y todos los días en la mañanera cuáles son sus propósitos, qué es lo que quiere para la sociedad mexicana, cómo lo piensa hacer, y lo ha hecho en diálogo con los sectores económicos principales. Lo seguimos haciendo, todas las transformaciones que impactan a la gran empresa. El presidente se ha sentado cuando la inflación, se sentó con todos los empresarios a decir, a ver, vamos poniéndonos de acuerdo cómo controlamos, y resultó, fue uno de los países que mejor ha controlado el tema de la inflación, teniendo siempre como referente lo que pasaba en Estados Unidos, pues Estados Unidos ha tenido mayores dificultades para el control de la inflación que produjo la pandemia, y México, en cambio, en términos bastante mejores que casi todos. Y se controló la inflación países. Sin los presupuestos neoliberales. Así es. Es decir, sin seguir las cartas de recomendación o de intención nos del sirvió fondo. para demostrar que era una falsedad, Genaro. Así es. Que no existe tal relación, que tú puedes tener buenos salarios. Así es. Como los tiene Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Y Japón. no tener inflación. Japón, otros países, ¿no? Y no tener inflación. Pero para nuestros países era un dogma que con la banderita de eso, a los salarios al suelo. Entonces, creo que se han roto muchos dogmas y muchas medidas compulsivas, que es muy importante la democracia en ese sentido, de el campo público muy delimitado, el campo privado, económico muy delimitado, y en diálogo, como para concertar medidas económicas, concertar proyectos. Yo he escuchado en varias ocasiones al secretario de Hacienda explicar con todo detalle a los banqueros, por ejemplo, pues cómo van a ser los proyectos económicos del país y cómo se va a manejar el presupuesto y la deuda, etcétera. Eso es lo que es muy sano, no de subordinación, no para que ellos determinen, porque es responsabilidad de un gobierno electo definir la política económica. Entonces, esto es lo que les hace ruido cuando tenemos la posibilidad, porque el pueblo de México ha determinado que continúe esta manera de gobernar, sin corrupción, con mucho diálogo, transparencia. Entonces, en ese momento hay quien brinca porque no obtuvo lo que quería en las elecciones, pero la verdad es que es el momento de exigir que se respete ese resultado, y es el momento de exigir un diálogo transparente, de decir, a ver, si no están de acuerdo, debátanlo, díganlo a la sociedad mexicana y no intenten un chantaje. Creo que esto es lo que es importante, lo que ha pasado estos últimos 15 días. El presidente lo ha dicho con toda claridad, que no va a aceptar los chantajes. Yo creo que eso es lo que es importante, que este gobierno, tanto con poderes económicos internacionales o gobiernos internacionales, como con poderes económicos internos, ha expresado su soberanía. Se debe a la sociedad en su conjunto y no a unos cuantos. Esto es el gran cambio. La justicia es más importante, ¿no?, que el mercado. Eso lo dijo cuando estaba argumentando esta falacia mediática de decir que estaba bajando la bolsa y estaba subiendo el dólar porque los mercados o el mercado estaban en contra de la reforma del Poder Judicial. Es una construcción mediática, es evidentemente la continuidad de algo que no han entendido, que la sociedad mexicana ya no se guía por el miedo,
como Claro. se guió durante muchos años y que ya perdieron credibilidad. Sin embargo, ¿por qué lo siguen haciendo, Elvira? Desde tu perspectiva, ¿cuál es el atorón ahí? ¿Es algo que está en su ADN, que es un asunto ideológico que no pueden permitir, o es un asunto político para tratar de medir, calar Sí. a la próxima presidenta? Mira, yo creo que hay una pérdida de sentido en los medios de comunicación tradicionales. No saben ya para qué están, ¿no? Sí. Porque parece que se han tomado la tarea de ser constructores de mentiras en Así este es, momento, así ¿no? es. En otro momento, cuando estaban con los que están de acuerdo, porque son un partido virtual, estos medios de comunicación, pero cuando estaban aquellos, pues eran una máquina de alabanzas, de también mentiras para justificar, en fin. Ahora son mentiras para atacar. Y yo creo que lo que necesitamos en la sociedad mexicana es la construcción de medios que construyen la verdad, es decir, que nos cuentan lo que realmente está ocurriendo. Fíjate qué diferencia hubiera sido que todos los medios salieran a analizar lo que estaba pasando el día 3 de junio. Exacto. Había sido o no una coincidencia, porque fíjate que ese día, por ejemplo, no lo mencioné, otras bolsas en el mundo, sobre todo la de Nueva York, tuvo Una baja. Una baja. Lo explicó por un asunto técnico, que no se pudo comerciar las acciones unas horas, pero eso le dio un bajón a la bolsa. Había pasado la de Francia y la de otras europeas por las elecciones europeas, Así es. que se habían puesto un poquito ahí en alerta. En fin, o eso decían los medios. Yo no sé si esa es la razón o hay otras, habría que investigar sobre todo, porque Exacto. hay que estudiar ese tema que es, como decíamos al principio, bastante zona oscura, no negra para las sociedades en general. Y yo creo que eso es muy importante. ¿Cómo funciona sanamente una economía? Con transparencia. Así es. ¿Cuáles son los intereses que están en juego? Una sociedad es suficientemente madura para decir, bueno, los exportadores tenemos que cuidar nuestro sector exportador, entonces convendría esto o no, porque afecta el salario, el bolsillo más bien, de otros sectores de la sociedad. En fin, como discutir abiertamente esos intereses y no considerarlos como intereses obscuros que se manipulan por debajo y se dan de Y patadas. además, ¿no crees que es quizá el segundo piso de la Cuarta Transformación? Así como el primer piso es de este periodo de López Obrador separó el poder económico del poder político, que era muy necesario. Muy importante. Es quizá la separación, que no ruptura, sino una ruptura. separación No. muy necesaria. Ahora lo que sea necesario es la separación entre el poder mediático y el poder económico. Exactamente. Eso es fundamental. Donde- Porque se convirtieron en grandes negocios. Así es. Y mezclan todos estos intereses económicos, privados, en fin, con su tarea. Entonces, no tenemos realmente medios de comunicación que nos digan que nos cuenten lo que pasó Así en es. todos los términos. Fíjate que el otro día lo conversaba con un empresario que se sorprendía del resultado electoral y decía, pero ¿cómo ustedes, tan importante sector, no tenían una noción de lo que iba a pasar? La sociedad sí la Que sabíamos. seguían por lo que los medios querían Exactamente. escuchar. Exactamente. Sin sus análisis propios. No, me confesó, nos llegaban encuestas y encuestas, estaban parejas, Xóchitl y Claudia. Es increíble, le decía yo. Es increíble cómo un sector tan importante que tendría que estar bien informado, la exigencia tendría que venir de ustedes, le decía, de que digan la verdad y combatir este mundo de mentiras en el que se han convertido los medios de comunicación tradicionales y privados. Así es. Es el mundo de la mentira. Entonces, pues claro que no saben qué decisiones tomar. Si les cuentan que el mercado se está cayendo, imagínate. Y si dicen, yo al día siguiente de la elección, el lunes 3, en un lugar donde voy a desayunar, el dueño, un empresario, mediano, pero empresario a fin de cuentas, diciéndome, es que
La verdad es que el PREP fue dominado por una empresa del hijo de Manuel Bartlett. O sea, le dije, a ver, pero ¿de dónde escuchaste esto? ¿De dónde? No está en los medios, no está en la tele, no está en la radio, no está en la prensa. Y lo peor, estaba en su cadena de WhatsApps. Es decir, que el desafío no es solo separar el poder económico del poder mediático, sino separar a las redes sociodigitales de la mentira. Porque tienen una facilidad para creer. Así es. Una cadena de WhatsApps donde se puede inventar lo más delirante como esto. Y entonces tener una explicación de la derrota, ¿no? Claro. Y tener ellos mismos una explicación que no sé si los haga sentir bien, pero no los hace más informados. No, al revés. Los desinforma con intención de desinformarlos. Eso es lo que es una alerta y que nosotros tenemos que aprender de esta, porque ese sector está muy enardecido, está muy, ellos sí que muy polarizados, ¿no? No ven, es negro-blanco, no ven matices, no ven diálogo, no ven eso, a qué se debe esta voluntad mayoritaria, qué son las propuestas que están en juego ahora con esa mayoría calificada. No lo ven. Entonces se convierte en un sector pues muy angustiado, un sector muy irritado, y es tarea efectivamente de la próxima administración crear un ambiente en que eso se combata. Así es. Y se combate con la verdad, se combate con la democracia, con el diálogo, con la información verdadera. En fin, esto es lo que tenemos. Y tú has tocado un tema muy importante, que son estos medios actuales de las redes, en donde también se están intentando contaminar con estas mentiras. Yo creo que sí viene un combate, que el siguiente paso de la democracia es combatir este medio que todo lo enrarece, echa cualquier rumor, cualquier mentira, todos se pueden poner en el mismo tenor como se pusieron estos días, ante una cosa que no tenía la dimensión que le dieron. Exacto. Y que respondía, insistimos, a otras causas que son dentro de todo normales, que se ajusta el mercado accionario de las empresas que están ahí, que es un universo, que hay que ver cuáles son, o de los que compran y venden dólares según están en la puja por el precio que les viene mejor. Eso es la economía. Así se mueve este mundo, ojalá se moviera de otra manera, creo yo, pero actualmente se mueve así. Así es. Y no lo que tenemos es que conocerlo, no les ha ido nada mal, al revés, les ha ido muy bien. Si quieres, ahorita que regresemos de un corte, vamos a hablar de lo bien que les ha ido. Ok. ¿No? Vámonos a un corte, no nos dejen, regresamos a Versiones Públicas. Regresamos a Versiones Públicas. Estamos en esta charla que es muy necesaria y muy útil, creo, Elvira, sobre cómo desmontar esta atmósfera que se genera mediáticamente, porque es mediática, es virtual, no es real, de crack de la bolsa, de devaluación del peso. Y creo que llegamos a este punto en donde es necesario también operar una separación del poder económico del poder mediático, ¿no? Y donde los medios realmente estén pensando en los ciudadanos. Lo paradójico de esto es que en estos 6 años de la Cuarta Transformación, a los grandes inversionistas, a los grandes empresarios no les fue mal. Al contrario, creo que el humanismo mexicano, como le llama López Obrador, o el Estado benefactor, como se le puede considerar a este nuevo proceso, no afectó a los grandes intereses. ¿Estoy en lo correcto? Estás en lo correcto. No, afectó ciertos grandes intereses que eran corruptos. Eso Exacto. Sí. Esas riquezas malavidas, esa no pago de impuestos, este gobierno ha sido muy claro, muy transparente y muy
congruente. Es decir, hay que empezar por la corrupción, la gran corrupción. Así es. Y aquí había una muy gran corrupción. Entonces, esto le ha dado incluso recursos, se han logrado mucha mayor recaudación de impuestos, se ha ido a pleitos legales para que paguen los que tienen que pagar y no quieren. Creo que eso ha sido muy importante para tener recursos suficientes que se derraman en la sociedad en su conjunto. Entonces, si tú das a través de programas sociales, pues hay mayores posibilidades de consumir, de comprar cuestiones. Entonces, esto reactiva a las empresas que son productoras de sus bienes. En fin, que sí, empiezas a hacer un círculo virtuoso, digamos, de una mayor derrama en la sociedad, una menor desigualdad. Claro que es de inmediato de beneficio general. Así es. ¿No? Y también económico. Entonces, si tú además estás dando todas las certezas, todas las condiciones, pues las grandes empresas han tenido un buen ambiente para sus negocios, a pesar de que venimos de un momento tan difícil como fue la pandemia, ¿no? Así es. Y se recuperaron. Y se recuperaron. Yo creo que es muy importante que este gobierno que entra está recuperando de inmediato, y lo ha dicho los primeros declaraciones, ese esquema económico que es de mucha responsabilidad, de mucha austeridad. El gobierno no es caro, ¿no? Los recursos que se tienen para el funcionamiento del gobierno son extremadamente los necesarios, no más. Ayer era otra de las grandes fugas, ¿eh? Así es. Era, pero muchísimo dinero. Todavía el Poder Judicial nos lo dice, cómo se puede ir millones o miles de millones de pesos en el funcionamiento, y no es cierto, no, para nada. El gobierno mexicano está ahorita funcionando con mucha austeridad, y esos recursos van a donde tienen que irse, que es a obra, a buenos salarios, a buenas condiciones, a programas sociales, buena educación, de escuelas, de salud. Así es. Bueno, el sector financiero ha sido, en la anterior entrevista que tuvimos, Elvira, pues uno de los que han tenido niveles de ganancia inusuales. Es decir, 240 mil millones de ganancias en un año. Sí. ¿A qué atribuyes esto? Mira, a que en México eso sí se tendría, creo yo, que ajustar, porque sí hay unas tasas de interés enormes, ¿no? Entonces sí es una riqueza que está siendo sustraída de una necesidad. La sociedad necesita créditos, pues para pequeñas empresas, para, bueno, a veces pues, para poder tener para un automóvil, vivienda, para vivir, para lo que sea, ¿no? Y los grandes créditos, pues que son para eso, para otros desarrollos económicos. Y hay un sector, está muy concentrado. Yo he estado hablando mucho de eso porque me enfrenté con eso en la tesorería, porque la tesorería, como hemos ya contado aquí, está en mucha dependencia de la banca privada. Sus funciones se les delegaron a los bancos y está muy concentrado en unos cuantos bancos, y yo sí lo he planteado como un problema, una distorsión incluso del mercado financiero. México es un país que tiene una gran distorsión y que entonces concentran esos millones, unos cuantos, no creas que la banca que expande, en general, ¿no? Digo, a todos no les ha ido mal, pero son unos cuantos los que se han llevado la ganancia, porque son los que más liquidez tienen para dar créditos o más clientela, esas razones que tiene en cuanto a la banca. ¿Y todavía les molesta el Banco del Bienestar? Y bueno, ahí vamos construyendo vamos construyendo un banco que es público. Un banco público por primera vez en todo el periodo neoliberal. Estamos teniendo esa herramienta que es fundamental. Porque si no, todo el presupuesto, todos los recursos, los billones de pesos que tiene México, que produce para después tener un gasto, se hacía a través de estos bancos. Y en buena medida todavía se hace. Exacto. Esa es una de las fuentes de riqueza que tiene la banca, que muchas de las acciones que tiene el gobierno, del gasto que hace el gobierno, pues es a través de la banca comercial.
Y esta banca, a final de cuentas, no es la que está atacando al peso, ni es la que está, digamos que, sintiéndose nerviosa, porque ese es el relato mediático, de que la reforma del Poder Judicial haga sentir que el Poder Judicial va a estar sometido al Poder Ejecutivo o que va a ser capturado por el gobierno futuro. Esa es una de las grandes Mira, yo creo relatos. que es un sector que sabe ya a estas alturas, porque como contaba, la banca se ha rehecho varias veces en México y se ha hecho con no banqueros, ¿no? Sin ninguna tradición, sin ningún Exacto. oficio, entonces han fracasado, están en permanente venta, compra asociaciones, se separan. Ha sido un proceso todavía, pero bueno, ya algún sector está más consolidado. Desgraciadamente, esos cuantos más grandes son extranjeros, es una banca extranjera. Entonces, que correspondía con el viejo esquema, ¿no? Con el viejo esquema que era muy extranjerizante también de la economía. Así es, así es. ¿No? Depender mucho de las inversiones de fuera, de empresas. Que es la herencia del cedillismo, del foxismo y Exacto, del calderonismo. que sustituían a las grandes empresas mexicanas. Entonces, que eso también, este modelo nuevo, pues intenta recuperar ahora en la construcción del Tren Maya, se recuperaron empresas mexicanas para que invirtieran, para que fueran parte del proceso de gasto en infraestructura, que es tan importante en un país, para renovar, para las comunicaciones, etcétera. Entonces, creo que ha habido muchos proyectos que nos indican el camino, y que eso lo ha expresado muy bien Claudia Sheinbaum, que ese es el camino incluso para expandirlo más a nivel del país, como polos de desarrollo, esas inversiones en nuevos trenes, en nuevas comunicaciones, en toda la sustitución, digamos, de las fuentes de energía, muchas cosas que tienen este nuevo proyecto que a el buen empresario Así es. le suenan lógicas, Así le es. suenan atractivas, le suenan como, pues claro que sí, que en ese crecimiento del país pueden ellos también participar de ese proceso. En este esquema, efectivamente sí es un esquema que puede irle bien a todos. Creo que todavía tenemos grandes desigualdades, enormes desigualdades, y que tenemos que ir construyendo una cultura de, digamos, la equidad, si no igualdad, sí equidad, algo más equitativo, menos dispar, menos polarizado socialmente. Tenemos que ir a que tengamos un país sin tan grandes necesidades. Eso es lo que también tenemos que construir como conciencia colectiva de todos en la sociedad mexicana. Insisten mucho también en una reforma fiscal, en la necesidad de una reforma fiscal. Solo que una reforma fiscal que no grave la riqueza, sino que beneficie también todavía al gran capital. Eso lo he estado observando, ¿no? En algunos, incluso en algunos economistas cercanos a la izquierda, ¿no? ¿Tú crees que este debate es necesario darlo? ¿Si es necesario? Sí, yo creo que hay que darlo, porque también es de los mitos que hizo el neoliberalismo. Así como no había que tocar los salarios bajos, o sea, que el salario tenía que estar en los niveles en los que estaba, no se podía aumentar. Así también no se debe tocar los impuestos. Y yo creo que todas las sociedades siempre discuten los impuestos, porque de eso vive la sociedad. Solo el beneficio general que puede tener una sociedad depende de los impuestos que recauda. Y también es un mecanismo para limar las enormes desigualdades, ir compensando. Entonces hay una política de que no podemos pagar todos parejo, ¿no? Claro. Cuando unos ganan más y otros. Pero la distorsión que logró el neoliberalismo es todavía más grave. Que los que más tienen son los que menos pagan. Exacto. Entonces, por todos los mecanismos de compensación y eso, las empresas de Carso pueden estar pagando el 8% cuando un trabajador está cerca del 30%. Así es. Entonces, esa distorsión es la que tenemos que ir discutiendo, ir resolviendo,
creo que es parte de la riqueza, de esa concentración de la riqueza, y que es un mecanismo. Ahora, no tenemos por qué, creo que ya lo había comentado alguna vez aquí, pensarlo en negro y blanco. O vas y atacas y haces una cosa o más bien revisar. Hay muchos tipos de impuestos, hay que convencer a la gran riqueza de que es conveniente que aporten a la sociedad más. Creo que hay que hacer un trabajo, y espero que lo haga el próximo gobierno, de abrir este debate, pero para un convencimiento. Es un gran mecanismo. Exacto. Para evitar las concentraciones de la riqueza, para una mejoría la riqueza, no para expropiarla. Para una redistribución. Y que al mismo tiempo beneficia a ese sector que está dando eso mayor impuesto, porque tendrá mejores servicios públicos, tendrá mejor educación, lugares de educación, de salud, para lo que se usan los impuestos. Y yo creo que hemos avanzado, porque por primera vez tenemos un gobierno que dice, estos recursos que estoy obteniendo están yendo para acá. Y la sociedad lo está viendo, ¿no? Para mejorar las escuelas, para mejorar los hospitales, para que la gente viva mejor, para mejores carreteras, para mejores medios de comunicación. Que todo eso beneficia a todo el mundo. Exactamente. ¿No? Y yo que he estado conversando en estos términos con los banqueros, siento recepción, fíjate. Sí hay recepción. Yo siento recepción. No hay resistencia. No, en principio lo dudan, comentan. Sí creo que habría que abrir el debate. Y lo he conversado porque hemos tratado, o estamos tratando, que esta situación que tenía la tesorería, además de que ellos estaban haciendo ese gran negocio de recaudar y de que esos miles de millones de pesos pasaran por los bancos, dándoles liquidez, dándoles solvencia. Además de todo, nosotros les pagábamos, todavía les pagamos. Entonces yo he estado en el pleito amistoso, de decir, oigan, no les podemos por lo menos no pagar eso. A ver, hay algún gasto muy puntual y esto, pero ya además ya ganaron de más con esto otro. Y ha habido recepción. Eso ha sido una discusión interesante. No hay una resistencia así de... Yo en general no la he notado. Algunos con franqueza nos han dado sus opiniones en otro sentido, pero muy importantes bancos han estado de acuerdo con este diagnóstico. Creen que sí, que es importante que la banca tenga una mayor conciencia social, que no la tenía. Porque todos estos años anteriores han sido en beneficio exclusivo de ellos, de un sector con mucho privilegio, y no mirando al resto. Creo que llegamos a una situación de deterioro tan grande, de tanta miseria, de tantas necesidades de todo tipo. Dejaron devastado. El proyecto neoliberal devastó nuestro país. Entonces, creo que también hay conciencia en estos sectores que un país mejor nos conviene a todos, menos violencia. Y es otra banca también, ¿no? Otros funcionarios, por lo menos hay un relevo generacional, ¿no? También, fíjate que sí, es cierto. No son estos banqueros que venían del salinismo. No, hay más jóvenes. Algunos son hijos de aquellos, ¿eh? Sí. Pero, Han González es el dueño de Banorte, el principal dirigente Banco Mexicano. Director del Banco Mexicano, que viene de esta familia de los Canrón. Así es. Pero que en asociación con el hijo del que compró en el salinismo ese banco, que después, te digo, se fusionó con muchos, ha hecho mucho negocio, ha ido creciendo a convertirse en el gran Banco Mexicano, y que es con los González Barrera de aquel grupo del Maseco. de Maseca, exacto, el grupo. Entonces, bueno, sí, siguen algunos de esos grandes empresarios, pero también hay renovación, o son los hijos que son más jóvenes y en asociación con otros y que le están apostando a la estabilidad de México. Yo creo que sí, que son más sensibles. Quizá vieron el horror en el que estaba convirtiendo México, ¿no? Un país tan inseguro,
que ellos corrupto. mismos ¿no? construyeron lugares donde vivir y todo eso con grandes murallas y con mucha vigilancia y sufriendo también Así todo es. lo que es la delincuencia organizada. Creo que tener conciencia ese sector de que esto es el deterioro social general que da la pobreza, que da la falta Así de es. alternativas, que es en lo que ha insistido este esquema del gobierno de López Obrador. Así ¿no? es. Es decir, tenemos que generar otras condiciones, esperanzas, ambiente que nos beneficia a todos. ¿no? Así es. Yo creo que eso es lo que estamos Pues se nos- viviendo. Muy interesante. Se nos fue el tiempo rapidísimo, Elvira, y te agradecemos muchísimo, No, porque muchas también gracias a esto ustedes. servirá mucho para aclarar a todas y a todos los que nos escuchan que, ojo, no hay crack y el mercado no está votando, el mercado simple y sencillamente sigue funcionando. Así es. Muchas gracias, nos vemos en la próxima emisión de Versiones Públicas, aquí nos despedimos, hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias.